Estamos contentos de seguir con el estudio de la palabra de Dios. Amén. Tenemos el privilegio de tener las Sagradas Escrituras en nuestras manos para poder meditarla, para poder darle la gloria a Dios, que es el único que la merece, porque Él es bueno. Nos quedamos la semana pasada en 2 Corintios capítulo 7, versículo 11, y hoy vamos a leer los versículos del 12 al 16. Como dice ahí, así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos con vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. No cabe la menor duda de que cuando leemos el versículo 12, así que cuando os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos con vosotros delante de Dios. Hay pasajes que son más fáciles de entender que otros, ¿verdad? Bueno, pero si prestamos atención a lo que dice el pasaje, al contexto inmediato y al contexto general de la palabra, siguiendo las normas, los principios de la interpretación bíblica, es decir, de la hermenéutica, al final podemos llegar a entenderlo. ¿Qué creen ustedes que Pablo está diciendo aquí en el versículo 12? ¿Alguien me puede ayudar? Como es un estudio, es bueno que todos participen. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en el versículo 12? ¿Complicado? Pablo sigue explicando el por qué escribió aquella carta tan severa que escribió antes que esta. Su propósito no era difamar, ni hacer daño, ni destruir a quienes, ni al ofensor ni al ofendido. ¿Ok? Ahora, ¿quién es quién? ¿Quién es el que cometió el agravio y quién lo padeció? Ahí es donde está el quid de la cuestión. ¿A quién se refiere Pablo con esto? ¿Quién fue el que cometió el agravio? ¿Quién lo padeció? Eso piensan algunos, que el que lo padeció fue Pablo. Eso supondría que el agravio lo cometió aquellos que criticaban el ministerio del apóstol. Pero él está hablando en plural y además habla de otros. El que lo padeció, no habla de yo que lo padecí. Entonces, ¿a quién se refiere? ¿A Tito? No. Porque Tito fue bien recibido por los corintios y él vino muy contento, ¿no? Por la reacción que tuvieron al arrepentirse de lo que habían hecho, ¿no? A la iglesia se refiere. A una parte. Bueno, en realidad, como digo, no hay quien se refiere a una cosa, otros a otra, pero por el contexto, yo creo sinceramente que se refiere al que, ¿recuerdan aquel que estaba en pecado con la mujer de su padre? Él fue quien causó un agravio. ¿Y quién fue el que lo padeció? Su padre. Fue el que padeció el agravio. Y Pablo está diciendo, yo no escribí por eso, no escribí para eso, ¿no? Pablo aclara que ninguno de esos motivos fue lo que le indujo a enviar aquella carta tan severa.
Ahora, ¿cuál fue la verdadera motivación por la cual Pablo escribió esa carta? Ahí en el versículo 12 él lo explica. ¿Cuál fue la motivación por la cual Pablo corrigió? Pues envió aquella carta dura que les hizo pulpa la primera vez. Ahí está, justamente eso. Él lo dice claramente aquí, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud, nuestra preocupación, nuestro anhelo por vosotros, que tenemos por vosotros delante de Dios, ¿no? Eso fue el verdadero motivo que llevó a Pablo a escribir esa carta, ¿verdad? A Pablo no le preocupaba tanto la difamación de aquel que había pecado contra su padre o el agravio que había cometido contra su padre. Le preocupaba más la difamación que padecía la obra de Cristo por esa causa. Porque cuando uno comete un pecado manifiesto a los ojos de todo el mundo, eso afecta al testimonio de toda la congregación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? La obra de Dios estaba sufriendo en Corinto por el pecado de aquel que no fue corregido hasta que Pablo dijo, apartad a ese perverso de ahí. Pablo dijo, échenlo de la iglesia. Después sabemos, como veremos más adelante, que aquel hombre se arrepintió de su pecado y fue recibido nuevamente. Pero fue necesario corregirlo, fue necesario enfrentar el pecado para que el testimonio de la iglesia quedara sano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo sigue aclarando esto, ¿no? Ahora, en los versículos del 13 al 16, que es el final de este capítulo, tiene que ver con el efecto que la visita de Tito a Corinto tuvo en el siervo, ¿no? En el colaborador de Pablo, ¿no? El portador del mensaje y el mediador entre Pablo y los corintios. Fiel al estilo hebreo, de literatura hebrea, Pablo primero da un pequeño resumen y después lo explica. Eso es muy habitual, ¿no? Ahí en la literatura hebrea parece que hay veces que se repiten los acontecimientos. Y no es que se repita, es que primero expone un resumen y después lo detalla. Así es como escriben los hebreos, y Pablo era educado por hebreos, ¿no? Al principio del versículo 13 dice, por esto hemos sido consolados con vuestra consolación. Y ahora empieza a explicar, ¿no? Pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, etcétera, etcétera. Y va a explicar el efecto que aquella visita produjo en el colaborador de Pablo, ¿verdad? Con esto, él va a cerrar este capítulo, con esta referencia a la consolación que Tito recibió y que él recibió a través de Tito, gloriándose por un lado de los corintios, delante de Tito. La frase en la que Pablo dice aquí en el versículo 14, pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esa frase? ¿Qué estaba diciendo Pablo con eso? Si en algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado. No. Que le había gustado la reacción de los corintios. Le había gustado la reacción de los corintios, ¿pero por qué? Sí, pero dice ahí, miren, si en algo me he gloriado con él, con Tito, respecto de vosotros, es decir, Pablo le habló a Tito de los corintios muy bien. O sea, se glorió de los corintios delante de Tito. Los corintios son hermanos, aunque ellos estén confundidos en algunos asuntos, o aunque hayan sido negligentes en alguna cosa, pero son buena gente, aman a Dios, son gente. Él se glorió de los corintios delante de Tito. Por eso dice, si en algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Qué bueno, ¿no? Es decir, él estaba diciendo que no fue avergonzado por el testimonio que le dio a Tito de cómo le iban a recibir los corintios.
Posiblemente Tito tendría cierto reparo para ir a Corintio con una carta del apóstol Pablo sabiendo cómo estaba la situación allí. Pero Pablo lo tranquilizó: no te preocupes, son buenos hermanos, tal, aunque hayan algunos que estén despistados, no sé qué, de verdad que te van a recibir bien. Que no... Él se glorió de los hermanos de Corinto, y cuando Tito regresa, Pablo dice: no he sido avergonzado, porque se glorió de los corintios, y el testimonio de los corintios fue el que él esperaba, ¿no? No lo defraudaron, esa es la expresión, ¿no? Se sintió bien porque los corintios no le defraudaron después de haber él puesto la mano por ellos. No se dice así: yo pongo la mano por estos hermanos, ¿no? Él puso la mano por los corintios y no fue avergonzado. Miren, esto habla más del carácter de Pablo que de los corintios. ¿No creen? Porque en realidad, tal y como los corintios habían hablado de Pablo, no era como para que él tuviera muy buena impresión de los corintios, ni para que él diera buena referencia de los corintios. Sin embargo, la dio. Él fue prudente, él fue espiritual en su visión y no fue avergonzado. Los corintios reaccionaron como él esperaba, ¿no? No es una actitud digna del siervo de Dios, ¿verdad? Muchas veces, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos critica? ¿Hablamos bien de esa persona? ¿Damos buena referencia? ¿O decimos ten cuidado que...? ¿Es verdad o no? Sinceramente. Sí. ¿No se podría decir que no estaba diciendo solo la verdad? No se puede decir, porque realmente él dio buena referencia, él dio buena referencia de los corintios, y los corintios en general tuvieron una buena reacción para con Tito, ¿no? ¿Podría el apóstol haber puesto a Tito en sobreaviso? Ten cuidado que no sé qué, que te puede, que si te encuentras con esto, que... ¿Podía haberlo hecho o no? Sin embargo, ¿lo hizo? No. Le dio buena referencia y eso permitió que Tito fuera con un corazón diferente, ¿no? Claro, ¿cómo irías tú? Imagínate que les digo, hermana Estela, vaya a visitar a la hermana Montaña. Uy, tenga cuidado, porque esa hermana, cuidado, que no sé qué, pero ¿cómo irías tú? Me lo pensaría, ¿no? Ahora sí te digo, mira, hermana, quiero que visite a la hermana porque aunque tiene algún problemita y tal, pero es una buena persona, ella te va a atender bien, te va a recibir. ¿Irías con la misma actitud o no? ¿Verdad que no? Cambiamos nuestra actitud por la referencia que damos o recibimos de otras personas. Y esto es importante. Nosotros tenemos que tener fe, creer que Dios sigue trabajando en el corazón de los hermanos, aunque a veces veamos que cometan algunos fallitos. ¿Amén? No. Dice, no me convence, dice. ¿Por qué? ¿Damos mala referencia entonces? Decimos, ten cuidado con la hermana Rosana que... ¿Sería mejor eso? O decir, no, mira, la hermana Rosana tiene un pronto que no vea, pero es buena gente, de verdad que... ¿No sería mejor? Cuando se refiere a ella, sí. Pero la verdad, a veces, nosotros, sin maquillarla, pero la verdad a veces nosotros la exageramos, o la minimizamos, o la ponemos en su justa medida. Y eso es lo que debemos hacer. Yo creo que Pablo lo que hizo fue eso, ponerla en su justa medida. Por eso, aunque había gente en Corinto que estaban en pecado, no todos estaban en pecado. Aunque había gente que le criticaban, no todos le estaban criticando. Por tanto, no podemos generalizar. A veces hay una persona descontenta en la iglesia y dice, es que todo el mundo está descontento. Y empieza uno a preguntar y resulta que no, que es esa persona la que está descontenta. Pero solemos generalizar, ¿verdad? Y toda generalización es pecado. ¿Saben por qué? Porque no es verdad, porque es mentira.
Toda generalización es mentira. Todos los colombianos son unos narcos. ¿Estaría correcto eso? No. Hay narcos en Colombia, sí señor, pero también los hay en España, ¿o no? Y los hay en Venezuela, y los hay en México y en Estados Unidos. ¿Es verdad o no? Pero si generalizamos, cometemos un pecado, porque mentimos. Toda generalización es una mentira, porque no podemos generalizar. Aun cuando sean muchos los que estén en pecado, no podemos decir, es que todos están en pecado. Porque aunque sean muchos, no son todos. ¿Verdad? Todos abarca a todos. Pero muchos abarca a algunos que no son la totalidad. Y Pablo tuvo ese cuidado de transmitirle a Tito una buena actitud para con los corintios. Para que Tito no fuera como los buenos cazadores, con la escopeta cargada y a punto de disparar. Y a ver quién levanta la cabeza que le pega un tiro. No, Tito fue relajado, porque Pablo le había dado buena referencia, y Pablo ahora, con el regreso de Tito, al contarle cómo le habían recibido, él dice, no he sido avergonzado de vosotros. Por la referencia que yo le di, perfecto. Se glorió con Tito y no fue avergonzado. Miren, en la iglesia en Jerusalén, ¿cuántos conocen el caso de Ananías y Zafira? ¿Verdad? Lo conocen, ¿no? Ananías y Zafira era un matrimonio. Esto se relata en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ustedes saben que hubo un momento en la iglesia de Jerusalén en el que, por los motivos que fueran, ahora veremos por qué motivos creemos que fue, se organizó algo así como una comunidad, ¿cómo le llamamos? De amor, ¿no? Una comuna. ¿Ok? Todos empezaron a vender sus propiedades y tal, y traían el dinero. Algunos dicen que eran, bueno, por otros motivos, ¿no? Pero en realidad, el caso es que Ananías y Zafira vendieron una propiedad y trajeron el dinero a los apóstoles. Y se ve que el apóstol Pedro le dio al Señor algo de discernimiento y se dio cuenta de que lo que le traían no era aquello por lo que habían vendido la propiedad. Entonces Pedro le preguntó, ¿habéis vendido la cantidad por este dinero? Y Ananías dijo, sí. Y entonces Pedro le dijo, ¿y por qué mientes al Señor? Era tu propiedad, te la podías haber quedado si no querías venderla. No tenías por qué venderla. Pero si la vende, tampoco tenías por qué mentir. ¿Verdad? Podía haber dicho, no, la he vendido por tanto, pero traigo esto para la iglesia. Lo cierto y verdad es que mintió. Mintió, ¿y qué le pasó? Murió. Porque mintió a Dios. Y al rato llega la mujer y Pedro le preguntó lo mismo. ¿Vendisteis la propiedad por tanto? Y ella dijo, sí. ¿Y qué le pasó? Murió. Aprovecho la oportunidad que estoy hablando de este tema para aclarar. Algunos pastores mal formados o mal intencionados dicen que Ananías y Zafira murieron porque no dieron el diezmo a la iglesia. Falso. Total y absolutamente falso. Ahí no se está hablando de diezmo. Ahí se estaba hablando de toda la totalidad en la que habían vendido la propiedad, que no tenían obligación de darla, pero que quisieron darla para la iglesia. Pero como eran hipócritas, quisieron aparentar que estaban dando todo lo que habían recibido por la propiedad cuando no era verdad. Sea lo que sea, es que el Señor les castigó, y les castigó con la muerte, porque estaban siendo verdaderamente hipócritas. Y si la hipocresía se mantiene en la iglesia, al final la hipocresía hace daño a la iglesia y la destruye. La hipocresía destruye la obra de Dios. Escuchen bien eso. La hipocresía destruye la obra de Dios.
cuando Pedro le pregunta a Ananías, no estaba inspirado por el Espíritu Santo y luego le dice que está mintiendo el Espíritu Santo. Yo creo que Pedro de alguna manera tuvo discernimiento de Dios para saber que le habían mentido. Creo que de alguna forma Dios le hizo ver que esta gente no estaban siendo sinceros. Por eso realmente les preguntó y al responderles que sí, él supo que estaban mintiendo. De alguna manera el Espíritu Santo le daría testimonio de eso. Perdón, tengo la garganta irritada. Así como Satanás intentó destruir la iglesia en Jerusalén por la hipocresía religiosa, también intentó destruir la iglesia en Corinto por aquellos que habían subido desde Jerusalén criticando el testimonio del apóstol Pablo. Y además, por aquel que estaba practicando el pecado y que no había sido enfrentado, no había sido corregido. Pablo se dio cuenta de esto y lo enfrentó. Pero miren, ya todo se había arreglado. Aquellos que habían hablado mal del apóstol se había descubierto que eran falsos, que estaban mintiendo, y los corintios pudieron comprobarlo. Aquel que había estado en pecado acostándose con la mujer de su padre, con su madrastra, fue expulsado de la iglesia, fue corregido, aunque después él se arrepintió y lo volvieron otra vez a readmitir, pero fue corregido, fue enfrentado. El pecado fue corregido, y esto es lo importante. De ese modo la iglesia no fue destruida. De ese modo la iglesia volvió al camino correcto. Satanás no pudo salirse con la suya, porque la iglesia obró correctamente, como tenía que obrar. Hay cosas que son difíciles de entender o de aceptar, más que de entender. Podemos entenderla, pero cuesta aceptarla. Ay, ¿cómo vamos a echar a alguien de la iglesia? Y pobrecito, no sé qué. ¿Por qué se está acostando con su madrastra? Sí, pero bueno, cuidado, mire, el pecado hay que enfrentarlo. Se enfrentó y aquello se solucionó. Ahora, ya terminando este capítulo, el apóstol está contento. Los problemas que había en Corinto se han resuelto. Él está con gozo. Y miren, se alegra enormemente por las noticias que recibe de Tito, y 5 veces, en este capítulo 5 veces, utiliza la palabra gozo. 5 veces. En el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 9, en el versículo 13, en el versículo 16. 5 veces Pablo habla del gozo, porque él está contento al haberse resuelto los problemas que había en aquella congregación, que estuvo a punto de ser destruida, pero que no lo fue. Gracias a Dios, porque se sometieron al final a la corrección y a la doctrina correcta. Yo me imagino a Pablo conversando con Tito y disfrutando del informe que Tito le daba, y contento y gozándose por lo que él había vivido allí en la iglesia de Corinto, ¿no? Y esa alegría él la expresa diciendo: me gozo, en el versículo 16 dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Con esto, tengo agua, gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Es decir, se había recuperado la confianza. Cuán importante es la confianza entre los hermanos. Cuán importante es para que la iglesia pueda seguir adelante, para que la iglesia pueda seguir siendo edificada, para que se superen los problemas, para que haya buena armonía. Qué importante es. Cuando en una congregación no se corrige en el mal, cuando en una congregación se permite el mal, esa congregación está pronta a ser extinguida, a morir. Puede que siga incluso creciendo en número, pero espiritualmente estará muerta. Porque donde hay pecado hay muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, donde el pecado se corrige, ahí hay vida. Porque es la ley del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida en Cristo Jesús,
que es más fuerte, más poderosa que la ley del pecado y de la muerte. Amén. De esto habla Pablo en Romanos capítulo 8 y es muy importante tenerlo en cuenta. Así que aquí termina el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8 y el capítulo 9 el apóstol Pablo va a tratar otro tema bastante interesante, el de la ofrenda para ayudar a los santos de Jerusalén. Las palabras, como digo aquí, que vamos a encontrar en estos dos capítulos, en el 8 y 9 de Segunda de Corintios, nos van a servir de guía sobre cómo debe ser la mayordomía en la iglesia, cómo debe sostenerse la iglesia por medio de las ofrendas, ¿verdad? Y será interesante que podamos aclarar algunos asuntos relacionados con ese falso evangelio que se predica, llamado el evangelio de la prosperidad, y que es un falso evangelio, un evangelio diferente, ¿verdad? Ahora vamos a leer los versículos del 1 al 7 del capítulo 8. Capítulo 8 del 1 al 7. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Amén. Pablo habla en estos versos de la gracia de Dios. Y siempre que se habla de la gracia de Dios, hablamos de este tema, pensamos en beneficios, en bendiciones, ya sean espirituales o materiales, ¿no? Pero ¿habías pensado alguna vez en la ofrenda como una gracia de Dios? Para muchos más que una gracia pareciera que dar dinero a la iglesia o a la obra de Dios es una desgracia. Saben, actualmente hay un riesgo grande al respecto de este tema, porque debido al abuso que muchos falsos pastores han hecho con este tema del dinero, exigiendo injustamente el diezmo y bueno, primicias, pactos, siembra, bueno, una cantidad de mentiras, textos fuera de contexto como pretexto para robarle al pueblo de Dios. Debido a eso, siguiendo la ley del péndulo, muchos han ido de un extremo al otro extremo. Es decir, de estar dando hasta lo que no tenían que dar, han pasado a no querer dar nada. Lo que hablábamos ahora, ¿no? De generalizar eso de que dicen, no, todas las iglesias, entonces todo el mundo piensa que todas es igual de que... Claro. Sí, no se puede generalizar tampoco, ¿verdad? Pero es cierto que hay muchísima gente que ahora mismo tiene confusión con este tema. Porque, como digo, ¿no? O sea, de haber estado dando, conozco gente que le han quitado las alianzas de boda, que han entregado escrituras de su casa, que han regalado sus coches a la iglesia, que han hecho verdaderas burradas. Los pastores les han exprimido y exprimido y exprimido hasta la saciedad, hasta dejarlos sin sangre, yo creo, ¿no? Bueno, eso decía un chiste en el Facebook, ¿no? Decía, pastor, es que ya no me queda nada. Y le pregunta al pastor, ¿te queda sangre? Hasta la sangre le quería sacar, ¿no? Mire, realmente, aunque parezca un chiste, pero es triste, esas cosas suceden.
Y eso crea una resistencia en el sentido contrario. Pero hay que tener cuidado con no irse también al otro extremo, decir, no, yo no doy nada porque que Dios no necesita dinero, que no sé qué, que no sé cuánto. Y es verdad, Dios no necesita tu dinero. Pero, mire, si es malo exigir diezmos y pactos y siembras que Dios no está exigiendo a su iglesia, también es malo no querer colaborar con la obra de Dios. Ambas posturas son malas, ambas posturas son pecaminosas, son pecado. Porque si es verdad que hay algunos que roban y exigen dinero que no deben exigir, es cierto que no colaborar con la obra de Dios también está mal, porque Dios nos enseña que debemos colaborar con su obra. Y ahora vamos a ver algunos pasajes al respecto de este tema, ¿no? Pero debemos tenerlo claro, saber qué es lo correcto. Y Pablo en estos 2 capítulos nos habla justamente de este tema. Ni exigir el diezmo, ni negarse a dar ofrenda para sostener la obra de Dios, ¿no? Sino buscar la verdad en las Sagradas Escrituras. Todo cuanto tenemos, y cuando digo todo me refiero a todo cuanto tenemos, ¿lo hemos recibido de quién? De Dios. Aún nuestras propias vidas le pertenecen a Él, ¿cierto? Esto es verdad. Ahora, ¿nos pide Él que le demos todo? No. ¿Nos pide Él que le demos nuestra casa? ¿Nos pide Él que le demos nuestras alianzas? ¿Nos pide Él que le demos nuestro coche? ¿Nos pide Él que... Oiga, por favor, conozcamos las Escrituras, estudiémoslas. No nos dejemos engañar por 4 sinvergüenza que están detrás de un púlpito que no deberían estar ahí. Siervos del diablo que están, ministros de injusticia, que están robando al pueblo de Dios. Por la ignorancia que el pueblo tiene de la verdad. Si el pueblo de Dios conociera las Escrituras, ¿ustedes creen que se les podría robar? No, esa es la verdad. Pero como no conocen la Escritura, se aprovechan de ellos. De ahí es la importancia de que el cristiano conozca la palabra de Dios. Algunos toman una postura intermedia. Bueno, yo no voy a dar diezmo, yo voy a dar ofrenda, pero no la voy a dar a la iglesia, la administro yo. Así, yo he tenido que corregir a algunos que tienen esa postura, ¿no? No, yo se la doy a alguien que lo necesita, yo miro a ver no sé qué, y bueno, eso tampoco es correcto. La iglesia como comunidad, como familia, adquirimos compromisos que entre todos tenemos que asumir. Proyectos que no se podrían realizar si no los apoyamos. Si cada uno administra su propia ofrenda, ¿cómo se sostendrán los ministerios? ¿Cómo se sostendrán los locales o los proyectos que se quieran realizar, ya sean de ayuda social o de lo que sea, ¿no? Para eso están los que administran. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dios ha previsto ya eso. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. ¿Lo tienen? Dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. No hace falta porque cada uno administra lo suyo. ¿Dice eso la Escritura? No, los que administran, los que tienen don de lengua. Y ahora pregunta, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Administran todos? No. Es decir, Dios pone a aquellas personas que han de realizar ciertas labores dentro del pueblo de Dios. Y entre ellos están los que administran. Y esto es importante tenerlo en cuenta. En el grupo de Cristo, ¿quién administraba? Judas. Judas era el administrador, al margen de que fuera un ladrón. Pero miren,
Escuchen bien. A mí me parece una obra de amor importantísima la que hizo Cristo poniendo a Judas como tesorero. A mí me parece que es una ofrenda de amor, una actitud increíble, darle la oportunidad de vencer su pecado, darle la oportunidad de transformarse. No la supo aprovechar. Peor para Judas. Pero eso no significa que todos los tesoreros sean ladrones. ¿Verdad, Oscar? No todos los tesoreros son ladrones. Ni tampoco cada creyente puede administrar su ofrenda, porque eso no es la voluntad de Dios. Mire usted, otros dicen, cuidado, otros dicen, bueno, yo doy lo que me piden y allá el pastor delante de Dios. Tampoco. Oiga, hay que saber qué damos, cuáles son las motivaciones por las que... No es lo mismo dar para que el pastor se compre un jet privado que para ayudar a los necesitados, ¿verdad que no? No es lo mismo. O sea, si decimos, bueno, vamos a recoger una ofrenda porque tenemos una familia en necesidad o porque hay alguien que necesita lo que sea, se recoge la ofrenda y se ayuda a esa persona. No es lo mismo que decir, mire, es que el coche del pastor tiene 11 años y quiere 0 kilómetros. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando tú apartas un dinero para Dios, ese dinero ya no es tuyo. Porque lo apartaste para Dios, ¿no? ¿Sabe qué es lo que ocurre si hacemos eso? Que nunca tendremos para darle a Dios. Porque siempre van a surgir cosas. ¿Y dónde ponemos el límite? ¿Dónde ponemos la línea? A Dios primero. Don Jaime. Claro. Ahora miren, por lo pronto, yo creo que es importante entender que Dios nos muestra en su palabra que el poder colaborar con su obra es una gracia que Dios nos da. Yo creo que tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo, porque es importante, es una gracia que Dios nos da. ¿Por qué? Porque mire, si tú ofrendas, significa que ya Dios te ha dado a ti antes. Tú no das para que Dios te dé, tú das porque Dios te dio. Tú no das por avaricia, tú das por amor, por gratitud. Don Oscar. Claro, si vas a dar tu ofrenda con pesar, mejor no la des. Porque dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y así es. No por obligación, no por necesidad, sino voluntariamente. ¿Ok? Es lo que dice la palabra, y es lo que vamos a estudiar en todo esto, ¿no? Cuando le decimos a alguien, porque yo no sé a ustedes, pero a mí me ha pasado, ¿no? Alguien que está haciendo alarde de algo que tiene, ¿no? Una bendición que ha recibido, ¿no? Y le digo, pues darle gracias a Dios. A ti nadie te ha dicho, a Dios, ¿qué gracias a Dios? Gracias a mí, que lo he conseguido con mi esfuerzo, no sé qué, ¿verdad? Estos no saben lo que dicen. No tienen ni idea. Porque hasta el aire que respiran es un milagro que Dios le da. Es un regalo que Dios le da. ¿Qué tendríamos nosotros? 1 Corintios 4:7, mire. 1 Corintios 4:7. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que lo quiera leer en voz alta? ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste,
¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido, todo. Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido, ¿no? ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que tenemos? ¿No podría Él quitarnos la vida? Si estamos vivos es porque Dios prolonga su misericordia con nosotros. Así que cada cosa que disfrutamos, cada instante que disfrutamos es una gracia que Dios nos da. Y debiéramos... ¿Qué es una gracia? Un regalo, un don. Gracia se traduce de la palabra caris. ¿Qué significa eso? Significa carisma, significa regalo, significa don. El origen de esta ofrenda de la que Pablo habla aquí en 2 de Corintios capítulo 8, la ofrenda para los santos, está en uno de los viajes que Pablo hizo a Jerusalén, como él mismo relata en Gálatas capítulo 2. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2 y vamos a ver cómo él nos enseña por qué él va recogiendo esta ofrenda por las diferentes iglesias. Gálatas capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? A Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Se refiere a los apóstoles. Se reunió con los apóstoles, los que tienen cierta reputación en la iglesia, ¿no? Y les expuso el evangelio que él predicaba. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo no me importa, nada importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación, que dice Pablo, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que recuerdan que era el pastor de Jerusalén, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente, escuchen bien, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Esto fue lo único que se le pidió a Pablo, cuando él después de iniciar su ministerio, se fue al desierto, y después de estar 3 años en el desierto, donde Dios le dio revelación y donde él pudo recibir todo el evangelio que él predicaba, él fue a visitar a los apóstoles, y lo único que le dijeron es: hermano, adelante, tú eres enviado por Dios a los gentiles, únicamente por favor acuérdate de los pobres. Y es esta petición de los apóstoles que estaban en la iglesia en Jerusalén lo que motiva al apóstol Pablo a ir recogiendo ofrenda por las diferentes iglesias de Macedonia para ayudar a los pobres en Jerusalén. ¿Cuál era el motivo? ¿Cuál era la necesidad por la cual había tantos pobres en Jerusalén? Bueno, algunos, como decía, argumentan que es que había muchos ancianos y viudas entre las personas que se convirtieron, y que, claro, pues los recursos se agotaban. Ahora, en realidad, yo creo sinceramente que los apóstoles
debido a la expectativa del pronto regreso de Cristo, llevaron a la iglesia a vender sus propiedades y todas las cosas, y ahí eso sumado con una gran sequía que hubo en aquella época, en aquella región, con cosechas muy escasas, hizo que hubiera una hambruna muy grande, pero fundamentalmente entre los cristianos que lo habían vendido todo. Habían cerrado sus talleres y estaban en la iglesia esperando que el Señor viniera pronto. Creo que eso fue un error, buena intención, pero fue un error de los apóstoles. Y debido a eso había tantos pobres en Jerusalén. Por eso fue necesario pedirle que a los hermanos de la diáspora, ¿saben lo que es la diáspora? Los que estaban fuera de Jerusalén, los que habían sido dispersados. Todos los gentiles y judíos que estaban fuera de Jerusalén, pues que hicieran ofrendas para poder apoyar a los hermanos que estaban tan necesitados dentro de la iglesia en Jerusalén. Y esa ofrenda que Pablo se encarga de recoger en las iglesias de Macedonia es el origen, es la semilla de las ofrendas que recogemos nosotros el domingo por la mañana cuando nos reunimos para adorar a Dios. Aquí en esta congregación se recoge una sola ofrenda. No se recogen más ofrendas ni por las casas, ni en los estudios, ni en las reuniones de oración, en ningún lado. Recogemos una sola ofrenda el domingo por la mañana durante el culto. Y esa ofrenda que recogemos nosotros está basada precisamente en este ejemplo que encontramos en las Sagradas Escrituras. Vamos a ir a 1 Corintios, y con esto terminamos, porque no nos da tiempo de más. 1 Corintios capítulo 16, versículos del 1 al 4. 1 Corintios capítulo 16, del 1 al 4. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, es decir, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuánto tenía que dar cada uno? ¿No se habla de cantidad? ¿Se habla de algún porcentaje? ¿Verdad que no? La ofrenda que se recoge, nadie tiene que decirte lo que tienes que dar, es un asunto entre tú y Dios. Ahora, si Dios te prospera mucho, tu ofrenda tiene que ser escasa o tiene que ser generosa. Generosa. Porque si nosotros sembramos mal, vamos a segar mal, cuidado. ¿Ok? Ahora, miren, no hay absolutamente ningún pasaje en las Escrituras, y yo esto lo quiero dejar muy clarito, y con esto vamos a terminar hoy el estudio. No hay en toda la Biblia, mire que es grande, no hay en toda la Biblia ni un solo versículo, ni uno, que relacione el diezmo con la iglesia. Ni uno. No hay ni un solo versículo que diga que la iglesia tenga que dar un porcentaje determinado de ofrenda. No lo hay. Yo quiero que ustedes mediten bien en este tema. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir tratando este asunto. Es muy interesante. Yo les aconsejo que lean los dos capítulos, el 8 y el 9 de 2 de Corintios, porque son dos capítulos que no tienen desperdicio. Y ahí podemos aprender mucho para que el próximo jueves el coloquio sea bastante animado. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Pues entonces nos ponemos de pie y oramos al Señor dándole gracias a Dios por su amor para con nosotros. Amén.
No me digan que no es interesante la palabra de Dios. A mí me encanta. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor para con nosotros al dejarnos esta palabra sabia, para que alumbre nuestro camino por el que debamos andar. Gracias por dejarnos una palabra clara, sencilla, que podemos entender. Ayúdanos para amarla cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote las gracias de antemano, Señor. Amén. Solamente decirles que el pastor Andrés no está aquí hoy porque tenía una reunión de trabajo, ¿ok? Así que ánimo. Dios les bendiga, mis hermanos.